Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les traigo un video reacción de una personita que me han pedido muchísimo que reaccione a alguno de sus videos. La verdad yo no la conocía hasta que ustedes me la mencionaron. Se trata de Mama Vixen. No sé si lo pronuncie bien, espero que sí. Recuerden que este tipo de videos no son para hablar mal de la persona ni criticarla, simplemente es para ver la técnica que utiliza. Y bueno, el video en el cual vamos a reaccionar el día de hoy se llama Decoloración de cabello extrema de negro a rubio en un día, paso a paso. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a ver el video, a ver de qué se trata. Hola familia hermosa, Mama Vixen de regreso. Hoy regreso con un video muy extremo porque les traigo un cambio de look. Y el look es muy extremo porque pasamos de el pelo negro al pelo güero. Y en un solo día, yo sé que es muy... No cabe duda que las fotografías que está mostrando son extremas. Es un cambio de color verdaderamente extremo. Y aquí menciona que lo va a hacer en un solo día. Espero que no sea un cabello teñido de negro, ya que el pigmento negro es muy difícil de sacar. Así que vamos a continuar. Sé que es muy loco hacerlo en un solo día, pero mi cuñada lo quería güero rápido, así es que se lo hicimos rápido a como ella quiso. Y pues bueno, familia hermosa, antes de comenzar este video que les traigo hoy, me gustaría explicarles un poquito de lo que se va a tratar mi canal, aunque yo... Bueno, aquí ya está hablando un poco de su canal, de los cambios y todo eso, así que voy a adelantarle un poco. Y bueno, ahora sí ya va a empezar con el video, así que continuamos. Cuidárselo mucho para que no se maltratara. Yo he recibido muchos comentarios en el video de mi hija porque yo ya le hice el retoque de sus raíces, así es que si gustan ir a verlo, les voy a dejar el link en la cajita de información. En ese video he recibido muchos comentarios de que si el pelo se maltrata, de que si se lo decoloran, que si se les maltrata, de que si se ponen aceite de coco, que si no se les maltrata, de que si se ponen Olaplex, que si no se les maltrata. Yo les quiero dejar bien clarito que aunque usen Olaplex, aunque usen aceite de coco, aunque usen aceite de orgán, aunque usen lo que sea que vayan a usar, el cabello se les va a maltratar porque es un procedimiento. Tiene razón, cualquier producto que apliques antes de hacer algún proceso químico, el cabello siempre se va a maltratar, pero es de, ¿cómo les diré? Como menor grado. O sea, se va a maltratar menos que a comparación de no usar absolutamente nada. Así que vamos a seguir. Que se le está haciendo al pelo de coloración extrema. Si ustedes quieren este cambio de look o este color que yo estoy haciendo, se van a arriesgar a que su pelo se les maltrate. Obviamente vamos a tener muchísimo cuidado la persona que se lo vaya a estar haciendo, o si ustedes mismas se lo hacen, por favor chequenlo perfectamente para que su cabello no se vaya a romper, que eso es muy importante. Otra cosa también que les quiero dejar bien claro es que yo... Y sí, efectivamente hay que tener cuidado de que el cabello no se troce. El cabello siempre se va a maltratar, hagas lo que hagas. Siempre se va a maltratar para cualquier cambio de color, cualquier proceso químico. Es que yo no uso aceite de coco, ni uso el Olaplex, ni uso cualquier hidratante, porque a la decoloración que yo estoy llegando, la verdad es que si lo hidratamos o le agregamos lo que les dije, no vamos a llegar a este color. Aquí menciona que no va a implementar aceite de coco, ni tampoco va a implementar Olaplex, porque no va a llegar a la altura que quiere. Como saben, al implementar Olaplex o aceite de coco, lo que hace en el proceso de decoloración es que tarda un poco más en pasar las etapas de decoloración, en las etapas de aclarado. Por eso no lo va a implementar. Y pues sí, es razonable este asunto porque... pues si quieres llegar a una decoloración extrema, lo recomendable es no implementar ese tipo de productos. Pero el daño va a ser un poco más agresivo, va a dañar un poco más el cabello. De color o esa decoloración. Es por eso que yo no lo utilizo y yo sé que es muy importante porque te protege un poquito más que no agregándolo. Pero a mí me gusta trabajarlo así, con mucha precaución, pero a mí me gusta trabajarlo así.
Vaya que es un cabello bastante largo y se ve que es muchísimo cabello. Mi cuñada quiere su cabello corto. Ahorita lo que voy a hacer es una cola de caballo y le voy a cortar esa colita nada más. Al final, cuando ya esté el pelo decolorado, aquí lo que va a hacer es que va a cortar el cabello y eso está súper bien porque te evitas de gastar producto de más en algo que vas a terminar cortando. Eso está genial que lo haga antes del proceso químico. le voy a realizar bien el corte. Ahorita lo que voy a hacer nada más es dividir el pelo en 4 partes. Ya que tengo dividido el pelo en 4 partes. Muy bien dividir el cabello en 4 cuadrantes para que la aplicación sea mucho más fácil, mucho más pareja y aparte mucho más sencilla. Vamos a preparar el bleach. Este es el bleach que a mí me gusta usar y me gusta mucho porque es color como azul, como moradito. Este me ayuda para que el pelo no quede tan anaranjado. Y la crema reveladora. Está usando polvo de colorante azul y eso ayuda a neutralizar un poco esos reflejos cálidos que quedan de una decoloración. También va a implementar peróxido de 30 volúmenes para levantar un poco más la decoloración. Solo que hay que tener cuidado con el peróxido de 30 volúmenes porque al igual que levanta un poco más, se daña un poco más el cabello. Pero todo es cuestión de la textura del cabello. La que me gusta usar es esta, de número 30. El pelo de mi cuñada, la raíz es virgen, casi hasta los hombros es virgen y un poquito más para abajo ya trae tinte. Vamos a empezar con prepararla. No manchen, va a ser una decoloración extrema. Menciona aquí que tiene el cabello virgen en la parte del crecimiento y el resto del cabello es un cabello teñido, pintado de negro. Y como saben, el cabello negro para mantenerlo probablemente se aplicó color sobre color, tono sobre tono y eso hace que el pigmento residual quede dentro de la cutícula del cabello. Aunque tú veas que el cabello se deslavó, el pigmento sigue estando ahí en el cabello. Voy a empezar con 3 cucharaditas de estas. Pues aquí agregué 3 cucharaditas de bleach, que viene siendo esta, porque la verdad no sé si mi cámara filmó. Y la crema reveladora es el número 30 y estoy agregando, depende cómo vaya necesitando y cómo me quede la textura de la cremita. Como ahorita, mira, ahorita voy a tener que volverle a echar un poquito más porque todavía está muy espesa. Y eso depende cómo la puedan manejar ustedes, así váyanle agregando. Voy a agregarle otro poquito. Ya que lo tenemos listo, pues vamos. Aquí la mezcla va dependiendo de cómo se acomode mejor la persona que va a hacer el trabajo. Pero lo recomendable es usar, como quien dice, 1 por 2. Ella usó 3 tapitas de polvo de colorante y debió haber mezclado, bueno, agregado 6 tapitas de peróxido. Pero aquí lo está haciendo al tanteo y pues se respeta. Muchas personas, incluso yo lo he hecho así al tanteo, al ahí se va y funciona bastante bien. Vamos a aplicarlo. Aquí lo único que hice fue poner aluminio aquí abajo. Vamos a empezar a aplicar el bleach. Es muy importante. Aquí ya está aplicando el decolorante, pero está respetando alrededor de 1 o 2 centímetros de crecimiento donde tiene el cabello virgen. Esa zona no la está tocando y eso está súper bien porque la zona del crecimiento aclara mucho más rápido que cualquier otra parte del cabello. Esto es porque el cuero cabelludo genera mucho más calor. Es importante que dejemos como media pulgada de la raíz del cuero cabelludo al pelo para que no se le vaya a quemar su piel. Lo que estoy viendo es que está tomando secciones muy delgadas de cabello y eso está muy bien porque evitas que el cabello quede con parches, quede con manchas y aparte ayuda a que el decolorante penetre mucho mejor en cada hebra del cabello.
Y así vamos a seguir con todo el pelo. Se ve que tiene muchísimo cabello y se ve que el cabello es un poco grueso, o sea, se ve que ese cabello sí va a aguantar la decoloración. Es muy importante que agarremos sesiones pequeñas de pelo para que podamos aplicarle bien el bleach. No nos vayan a quedar manchones anaranjados porque no agarra bien. Tiene que tener una aplicación bien perfecta. Y como ya les dije, muy importante que no vaya a tocarles el cuero cabelludo ahorita. Déjenle media pulgada. Ya terminé todo lo que es la parte de atrás. Y me gusta irle moviendo un poquito para que se humedezca y agarre más rápido. Pero este de aquí atrás ya quedó. Ahora vamos a seguir con el de al lado. Y a mí me gusta empezar de aquí arriba. Aquí creo que ya conoce a la persona que le está haciendo el trabajo porque está empezando a decolorar la parte de arriba, bueno, la parte de enfrente de arriba hacia abajo, pero hay personas que no les funciona y que la parte de aquí abajo pues no decolora, no sé a qué se deba, es una zona bastante fría que cuando terminas de aplicar el decolorante aquí está muy claro y acá todavía sigue en etapa de decoloración en un color entre naranja amarillo. Pero si tú eres de las personas que estás haciendo este tipo de decoloración por primera vez, lo mejor es que empieces de abajo hacia arriba para que no te gane el tiempo y decolore más rápido esta zona a comparación de esta. Así que seguimos viendo. Ya que terminé de hacerle los lados, le voy a agregar un poquito más todo lo que es aquí en las puntas, que es donde ella trae el tinte. Está decolorando bastante bien ese cabello y eso que es un cabello con tinte negro. O sea, está súper bien esa decoloración. Y lo que voy a hacer va a ser taparlo con aluminio para que caliente y agarre rápido. Y en este primero que hice estamos tratando de activárselo otra vez y agregarle un poquito más para que vaya sacando el color. Aquí me está ayudando mi hija a activar el bleach y aplicarle un poco más para tratar de que nos quede un tono parejo. Está súper bien que le esté aplicando más decolorante al cabello que ya decoloró, bueno, que está haciendo el proceso de decoloración porque el cabello empieza a absorber el producto y termina el cabello completamente seco, o sea, el cabello termina sin decolorante, por eso está volviendo a aplicar. Por lo que estoy viendo, el cabello está decolorando súper bien. O sea, no manchen, está haciendo una decoloración que se ve muy pareja. Ahorita lo que voy a hacer es echarle un poquito de aire caliente, porque como ustedes saben, pues aquí en la casa no tenemos la maquinita especial. Vamos a echarle aire caliente con la secadora de pelo para activar más rápido el bleach. Sí, yo también uso la secadora, como no tengo el quemacocos, así le digo yo. Uso la secadora para generar un poco de calor y abrir la cutícula para que el producto penetre mucho mejor en el cabello. Ya que terminé de echarle el aire caliente, la parte de atrás se me hace que ya vamos a tener que enjuagarla porque ya el bleach ya no está trabajando más y ya es tiempo de enjuagar. Y como ustedes vieron, empecé de abajo para arriba. Ahorita que enjuaguemos voy a empezar de arriba para abajo para que agarre un tono parejo, porque este de aquí enfrente no tiene la misma tonalidad del de aquí atrás. Es por eso que ahorita vamos a trabajar de arriba para abajo. Yo voy a irles explicando cómo vamos.
Está muy bien que explique todo lo que está haciendo. O sea, me encantan ese tipo de personas de que no solamente aplica el producto y ya ahí se va y al final termina con el resultado, pero está explicando todo el procedimiento que está haciendo y todo el procedimiento que va a hacer después de enjuagar el cabello. Eso me encanta. Vamos a hacer el siguiente paso. Bueno, ya se lo enjuagué y lo sequé un poquito. Y como pueden ver, esta fue la primera parte. Para hacer la primera aplicación del decolorante, la altura de color que le está quedando está súper bien. Es una altura entre 7 y 8. O sea, oh manchen, está genial esta decoloración. Pero les repito, todo depende de la textura de su cabello para poder llegar a esta decoloración tan extrema. Que le agregué. Y miren, está bien blanquita. Y esta parte de aquí abajo. Y sí, en las puntas sí se alcanza a ver un poco más naranja que en el resto del cabello. Esto es por la pigmentación del tinte negro. Pero, o sea, está súper bien esta decoloración. Que se vea anaranjado es porque ella traía tinte negro. Es por eso que cuesta muchísimo trabajo sacar el tinte negro y el rojo también. Por si se quieren pintar el pelo güero, las que traen el pelo negro, con paciencia, por favor. Pero aquí vamos. Ok, pues yo ya tengo dividido el pelo otra vez en 4 partes. Y ahora voy a empezar de arriba para abajo, porque quiero que agarre el mismo tono. Eso de que va a empezar de adelante hacia atrás va a ayudar muchísimo a emparejar el color del cabello, porque la zona de aquí enfrente quedó un poco más naranja que las puntas de la parte de atrás. Igual vamos a dejar la raíz en limpio todavía, porque no sé si le vaya a dar otra pasada más, es que vamos a tener que ver conforme vaya agarrando el bleach. En esta ocasión voy a ponerle aluminio. Cada sesión que vaya agarrando va a llevar aluminio. Ya con el aluminio va a reforzar mucho más la decoloración, el proceso va a ser mucho más rápido y el decolorante va a penetrar mucho mejor en la hebra capilar. Porque el tinte negro es muy difícil de sacar, así es que no sabemos cuánto vayamos a necesitar, cuántas sesiones vayamos a necesitar de bleach. Es por eso que no voy a agregarle en la raíz todavía. Como ya terminamos la parte de arriba, la hice por sesiones y va a agarrar un poco mejor con el aluminio. Ahora voy a empezar la parte de atrás, pero igual vamos a empezar de arriba para abajo. Tengo ayudando a mi hija para que le ponga el bleach al aluminio, es más fácil para que agarre parejo abajo y arriba del pelo. Mientras ella le pone el aluminio, yo voy abriendo la sesión acá. Como pueden ver, miren, aquí está el aluminio ya con el bleach. Ya nada más le bajo aquí. Lo que estoy viendo es que la aplicación del decolorante y el papel aluminio es como si fuera una profesional, o sea, como si fuera una estilista o probablemente alguien que estudió, pero está muy bien la aplicación, las secciones que está haciendo. Como lo estamos haciendo aquí en casa, a mí me gusta agregarle buena cantidad para que le agarre bien. Sí, efectivamente, depositar bastante decolorante, bastante mezcla del decolorante en el cabello está súper bien, porque el cabello absorbe todo lo que le apliques, especialmente si estás abriendo la cutícula del cabello. Y igual, aquí volvemos a dejar la media pulgada sin tocar la piel. Lo subimos y seguimos. Mi hija me va a estar embarrando el bleach en el aluminio mientras yo agarro otra sesión.
Pues ya terminé la parte de aquí atrás. Aquí en la coronilla le hice como 3 sesiones, así, 3. Y luego dividí el pelo a la mitad y ya me fui haciéndolos aquí, miren. Ahorita lo que voy a hacer es echarle aire caliente otra vez para que agarre más rápido y luego les enseño cómo quedó. Ahorita lo que estoy haciendo es checar los primeros que hice. Los estoy activando otra vez. Lo movemos para que vuelva el pelo a estar bien húmedo y vuelve a quedar como si lo estuviéramos aplicando de nuevo, miren. Eso es activarlo otra vez para que vuelva a agarrar fuerza el bleach. Y por si algún pelito se nos quedó sin bleach también, y es cuando lo revolvemos todo. Miren, por ejemplo, aquí este que se ve más anaranjadito, es un pedacito muy pequeño. Es tiempo de revolver. Lo que les digo, o sea, explica súper bien el proceso, explica por qué está haciendo esto, por qué está haciendo aquello, y eso está súper bien si quieres aprender a hacer este tipo de procesos, a este tipo de decoloraciones tan extremas. Revolverlo para que agarre un tono parejo. Y se me hace que ya la raíz va a ser lo siguiente porque ya está agarrando muy bien el bleach en el pelo de ella. Y así tenemos que seguirle también del otro lado a checarlos. Y también aquí es tiempo de checar que el pelo todavía tenga fuerza para que no se nos vaya a quebrar. Miren. Sí, efectivamente hay que checar la resistencia del cabello para que el cabello no se haga chicloso y mucho menos se troce. Y se ve que ese cabello está aguantando bastante bien. Está fuerte todavía su pelo. Todavía aguanta unos minutos más en bleach. Eso también es muy importante que chequen, que su pelo sea fuerte, porque si no es fuerte se les puede quebrar muy fácil. Ya terminé de activar todos los aluminios. Ahora lo que voy a hacer es agregarle el bleach a la raíz, porque esto ya está listo. Y esto sí tenemos que hacerlo rápido para que no se les... Está haciendo todo paso por paso, sección por sección, de esas secciones súper delgaditas. Cuando hace secciones así de delgadas, la decoloración queda perfecta. O sea, me encanta ese trabajo que está haciendo. Vaya a quemar el cuero cabelludo. Y a esto ya nomás lo vamos a doblar y rapidito hacer lo demás. Para hacer este tipo de cambios, este tipo de procesos se llevan muchas horas. Se ve que ya oscureció, que ya es tarde. En serio que necesitas muchísima paciencia, tanto el cliente como la persona que lo está haciendo. Bueno, ya que le aplicamos en toda la raíz, ya le chequé y agarró un color bien. Y luego ella también. Depende el cuero cabelludo que tenga cada persona. Depende cuánto tiempo va a aguantar. Ella todavía aguanta más, pero ya se lo vamos a quitar. Vamos a lavarlo y ahorita les enseño cómo quedó. Entonces el siguiente paso va a ser agregar el... La decoloración que quedó, o sea, no manchen, me sorprende, quedó una decoloración perfecta, o sea, se ve tan pareja, tan preciosa, y aparte la textura, su cabello se ve tan fuerte, o sea, no se ve ni chicloso, ni resorte, ni reseco, ni nada de eso. No manchen, está genial este video, no cabe duda que sí es una decoloración extrema. Tono. Esto nos va a servir para cancelar los subtonos anaranjados o amarillos. El tono va a ser, depende del color que ustedes quieran. Ella lo quiere como un cenizo rubio. Y para aplicar el tono también no se necesita tener el pelo seco. Se puede con el pelo húmedo. Sí, aquí ya va a matizar el cabello para matar un poco ese reflejo medio amarillo naranja, pero para mí esa decoloración está genial. Puedes aplicar cualquier matiz, cualquier tinte, cualquier color que quieras sobre esa base. O sea, no manchen, está perfecta esa decoloración.
Lo que estoy viendo cuando está abriendo cada sección de cabello es que la parte del crecimiento se ve un poco más naranja que el resto del cabello, pero yo siento que la dejó así para cuidar más al cliente, y aparte la zona del crecimiento pues no se nota, o sea, si llevas el cabello suelto o recogido pues no se nota apenas que lo abras. Pero fuera de eso, o sea, está genial la decoloración. Como ella dice, hay que considerar el cliente, porque muchas veces por querer hacer el trabajo perfecto o que salga súper bien, la estilista o el estilista le deja el decolorante por mucho tiempo, y al terminar la clienta termina con llagas en el cuero cabelludo, con dolor en el cuero cabelludo, incluso con ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Con quemaduras. Con quemaduras en el cuero cabelludo, y pues eso no queremos, especialmente si eres un estilista, pues no conviene que la clienta o el cliente se vaya con quemaduras en el cuero cabelludo. Ya terminé de agregarle el tono, ahora ya nomás vamos a esperar unos 10 minutos y listo. Pues bueno, ya que le lavamos el pelo, se lo sequé y se lo alacié. Y efectivamente al aplicar el toner o el matiz no necesitas dejarlo mucho tiempo en el cabello, simplemente con 10-15 minutos es suficiente, ya que lo que queremos es como neutralizar ese reflejo no deseado en el cabello. Aquí el cabello ya está seco, o sea, se ve el cabello casi blanco, o sea, está perfecta esta decoloración. Me sorprendió, especialmente porque era un cabello teñido de negro, o sea, ya tenía un pigmento negro en el cabello. Para esta decoloración, o sea, pareciera que el cabello no tuviera ese pigmento negro, pero incluso para un cabello virgen, para un cabello sin color, o sea, es súper difícil llegar a esta altura de color. Es el resultado final. Ella eligió este corte de cabello, ella ya lo quería corto. El cabello se ve bastante sano, o sea, no se ve chicloso ni reseco, o sea, me refiero sano en lo que cabe de una decoloración. Después de una decoloración, como les digo, todo depende del tipo del cabello que tengas, porque como saben hay cabello fino, delgado, mediano, grueso y súper grueso. Este cabello se ve que es bastante grueso, por eso aguantó para esa decoloración tan extrema. En lo personal a mí me gustó muchísimo esta decoloración, especialmente porque fue una decoloración para retirar el pigmento negro del cabello, y es muy difícil de sacar ese pigmento, y especialmente para llegar a una decoloración tan extrema como esta. Otra cosa que me gustó es que explica paso a paso el procedimiento, y es muy raro encontrar personas que hagan videos y que expliquen lo que están haciendo, porque muchas personas, especialmente los que son estilistas, son como medio envidiosos y no quieren soltar prenda de lo que están haciendo, no quieren mostrar esos secretos que tienen. Un detalle aquí fue simplemente el crecimiento, que quedó un poco naranja, pero fuera de eso está perfecto. Como les digo, hay que escuchar a su cliente. Si el decolorante les arde, le lastima, porque como ella dice, muchas personas no aguantan un decolorante en el cuero cabelludo. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado, y si quieren que haga un video reacción de una persona en específico, me lo dejan saber aquí abajito en los comentarios. Y de pasadita, no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.